Bueno, como les dije, el tema con el que vamos a continuar entonces es el de pruebas de rendimiento. También se les conoce como pruebas de desempeño, entonces se utiliza en realidad indistintamente. Recuerden que hemos venido viendo los tipos de pruebas. Básicamente los clasificamos en dos grandes ramas, estáticas y dinámicas. A partir de ahí nos centramos en ver las pruebas de caja negra, las técnicas que se pueden utilizar para definir los casos de prueba para los tipos de prueba de caja negra, ¿verdad? Que vimos clases equivalentes, valores límite, combinación por pares, tablas de decisión y diagramas de estado. También vimos las pruebas de caja blanca y las técnicas que podíamos utilizar para diseñar casos de prueba de caja blanca. Seguidamente hemos estado viendo los niveles de las pruebas y cómo podemos automatizar pruebas en cada uno de estos niveles. Entonces empezamos viendo cómo podíamos automatizar pruebas unitarias, luego cómo podíamos automatizar pruebas de integración. El día, bueno, la semana anterior y esta, hemos estado viendo cómo podemos automatizar pruebas de sistemas funcionales de caja negra. Y hoy nos vamos a centrar igual en las pruebas de sistema, pero no funcionales, ¿verdad? Porque las pruebas de rendimiento son pruebas no funcionales. Las pruebas de desempeño básicamente se utilizan para poder garantizar que el sistema es capaz de soportar cargas especificadas o también poder recuperarse correctamente del uso excesivo de recursos. Están orientadas a determinar el rendimiento de un sistema y la validación de atributos de calidad, como por ejemplo fiabilidad, estabilidad, seguridad, todos esos atributos que son no funcionales. También podemos exponer cuellos de botella y poder medir picos de cargas en la aplicación. ¿Por qué es tan importante las pruebas de desempeño, las pruebas de rendimiento? Bueno, estadísticamente se dice que 8 de cada 10 aplicaciones tienen problemas después del desarrollo, problemas de rendimiento, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos sacando al mercado, ¿verdad? Porque puede ser que haya una mala experiencia con relación al rendimiento de nuestro sitio web y eso es muy perjudicial. También podríamos hacernos preguntas como las siguientes. La aplicación responde con la suficiente rapidez para los usuarios que estaban previstos o maneja la carga de usuarios esperada y más allá. Por ejemplo, es muy frecuente y en múltiples ocasiones probablemente ustedes han escuchado las quejas de las páginas web que venden tiquetes para conciertos o para partidos de fútbol. Cuando son partidos de fútbol de la selección nacional, por ejemplo, y el partido es Estados Unidos, Costa Rica, Estados Unidos o Costa Rica, México, en el momento en el que son puestas a la venta los tiquetes, el sitio web de Publiticket colapsa, ¿verdad? No se pueden comprar, se cae, no resiste la cantidad de usuarios que se conectan en ese momento. Y esas son cosas que podemos medir. Pasa lo mismo, profe, con el sistema de citas para la licencia. O también, por ejemplo, ahora con la pandemia, cuando lanzaron la aplicación para, eso tenía un nombre, se me fue el nombre de esa aplicación, Proteger, de la presidencia, ¿verdad? Que lanzaron un sistema para que la gente se pudiera, y no resistió, ¿verdad? Fue tanta la gente que se conectó en ese momento, del bono, Proteger, ajá,
que no soportó la capacidad de usuarios que se conectaron en ese momento. Y todas esas cosas, pues nosotros debemos evaluarlas. También nos podemos preguntar si la aplicación maneja el número de transacciones requeridas por el negocio, si la aplicación está estable bajo cargas de usuario esperadas e inesperadas, ¿verdad? Porque puede ser que por algún caso particular la carga de usuario sea inesperada, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que medirlo, cuánto podemos soportar. Y está seguro de que los usuarios tengan una experiencia positiva el día de la entrada en funcionamiento, porque eso es muy importante. A veces se hace una campaña de mercadeo grandísima de un sitio web que va a ser lanzado de forma oficial, pero el día en que se pone en funcionamiento fue todo un desastre. Entonces esas cosas tenemos que medirlas. Algo muy importante es que la falta de rendimiento es igual a pérdida de ingresos. O sea, cada vez que hay un sitio web que tiene problemas de rendimiento, eso se traduce en pérdidas. Y voy a poner dos ejemplos a nivel internacional. Esta noticia fue publicada en 2008 en Yahoo News. El sitio web de Amazon en Estados Unidos estuvo fuera de servicio por 2 horas, únicamente 2 horas, y con solo esas 2 horas que el sitio web de Amazon estuvo fuera de servicio, el impacto en las acciones, en la bolsa de valores de la empresa Amazon cayó casi un 5%, y un 5% en las acciones de Amazon es miles de millones de dólares, ¿verdad? Entonces vean que una cosa tan significativa que uno diría que el sitio web de Amazon esté fuera por 2 horas, se traduce en pérdidas, ¿verdad? Y también en 2006, en Australia, una aerolínea, Jetstar, publicó una promoción de las vacaciones y lo que les decía, la campaña de mercadeo para que la gente accediera a aprovechar esa promoción fue tan grande que se conectó muchísima gente y el sitio web de esa aerolínea colapsó, y obviamente eso se traduce en que mucha gente no pudo adquirir la promoción, se fue molesta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues ya ahí teníamos una gran campaña de promoción, pero no pudimos al final vender, ¿verdad? Esos tiquetes aéreos. Hay muchos tipos de pruebas de desempeño. En realidad yo solamente voy a mencionar algunos y las voy a mencionar en realidad muy grosso modo, porque podríamos ser más exhaustivos en investigar cada uno de los puntos, y cada uno de esos tipos podríamos llevarnos hasta medio día en cada uno de esos tipos, y en realidad el curso no se presta para profundizar tanto en cada uno de esos tipos, sino para que ustedes tengan una noción de qué cosas puedo evaluar y qué cosas no. Las pruebas de rendimiento de sistema, ¿verdad? Que son un tipo de prueba específico, lo que hacen es medir el grado en el que un sistema cumple con las funciones designadas dentro de las restricciones ofrecidas en relación con el tiempo de procesamiento y la tasa de rendimiento. Aquí básicamente es si yo ofrezco que el tiempo de respuesta de mi aplicación va a ser de 6 milisegundos, pues entonces yo realmente tengo que cerciorarme que ese tiempo de respuesta lo estoy cumpliendo o no. El tiempo de respuesta, que básicamente lo que evalúo en este caso es el tiempo que transcurre de extremo a extremo, o sea, desde que inicio el proceso hasta que finalizo ese proceso transacción. Generalmente yo evalúo procesos complejos de la organización, por ejemplo, una reserva, o podría ser una transferencia bancaria, ¿verdad? Yo voy a transferir dinero, entonces me interesa medir el tiempo de respuesta de ese proceso particular. Las pruebas de carga. Las pruebas de carga lo que hacen es poner a prueba una aplicación bajo cargas normales para poder determinar los tiempos de respuesta para operaciones críticas del proceso de negocio.
Y básicamente lo que hago es evaluar la capacidad de la aplicación para que funcione correctamente con distintas cargas, midiendo transacciones correctas, fallos o tasas de error. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de pruebas de carga, a mí me interesaría medir cómo funciona la aplicación o cuál es el tiempo de respuesta con 100 usuarios, con 1000 usuarios, con 1 millón de usuarios, ¿verdad? Entonces estoy variando las cargas de ese sistema. Algunos ejemplos de pruebas que yo podría tener en este tipo de prueba es un sistema web debe soportar 3500 reservas por hora con un tiempo de respuesta no superior a 6 segundos por página, ¿verdad? Entonces aquí este es el proceso que debemos medir. Si realmente cada hora yo puedo soportar esas 3500 reservas con un tiempo no superior o inferior a los 6 segundos. Entonces eso lleva todo un análisis estadístico, ¿verdad? Yo debería de probar la aplicación probablemente una semana completa en periodos de 1 hora y luego verificar si realmente todas esas transacciones cumplen con ese requisito. Se debe alcanzar 25 llamadas al servicio de localización geográfica con un tiempo de respuesta máximo de 2 segundos, ¿verdad? Entonces ahí estoy un poco especificando qué tipos de pruebas estamos hablando con pruebas de carga. Las pruebas de estrés evalúan un sistema ante una limitación específica de los recursos. Esto básicamente, como su nombre lo dice, lo que buscamos es estresar la aplicación para ver cómo va a reaccionar. El sistema, por ejemplo, aquí lo que estaríamos es previendo si, por ejemplo, se da alguna falla que es catastrófica en el sistema, cómo va a reaccionar la aplicación o incluso si el proceso se va a hacer más lento, pero al final se va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con estresar? Bueno, ¿qué pasa si el servidor tiene 32 gigas en 4 DIMMs de 8 y uno de esos DIMMs falla? Entonces la memoria RAM, ¿verdad? La reduzco, ahí lo estamos estresando. ¿Qué pasa cuando el rendimiento, o sea, cuando la memoria RAM del servidor falla? ¿O qué pasa cuando el internet, ¿verdad? Si tenía, no sé, un ancho de banda de tanta capacidad y ahora se la reduzco. ¿O qué pasa si tengo 2 discos duros y uno de esos discos duros falla? Ese tipo de cosas son los que me interesa medir para saber cómo va a reaccionar el sistema ante ese tipo de situaciones. ¿Qué beneficios me dan las pruebas de estrés? Bueno, por ejemplo, yo puedo determinar la carga máxima soportada por la aplicación, o sea, cuántos usuarios pueden concurrir. Puedo identificar cuellos de botella, o sea, que la aplicación se ve afectada si la memoria se reduce, si el disco duro se reduce, si hay muchas conexiones de forma simultánea o si el ancho de banda se reduce, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que me interesa averiguar para poder tomar medidas si alguna de esas cosas sucede. También puedo obtener recomendaciones para la optimización de la configuración de los servidores y del uso de los recursos. Ahorrar costos al contratar recursos que no son tan necesarios, ¿verdad? Porque puede ser que estemos invirtiendo mucho en memoria RAM, pero no pasa nada si yo tengo 32 gigas de memoria RAM y con 16 de aplicación sigue funcionando igual. Entonces, ese tipo de cosas las podríamos determinar y hacer una gestión más proactiva de la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Eso es básicamente lo que me interesa evaluar con las pruebas de estrés. Las pruebas de estabilidad lo que buscan es probar un sistema en diferentes niveles de carga para periodos prolongados de tiempo. Las pruebas de estabilidad tienen una particularidad y es que para yo poder realmente
las de fiabilidad también tienen esta característica, dar una respuesta tan certera, tengo que medir el sistema en lapsos muy largos, ¿verdad? Entonces, en ocasiones para poder hablar de eso puede ser que las mediciones que yo tenga que tener estemos hablando de meses o hasta años, ¿verdad? Y lo que hace es simular la ejecución normal y multiplicar las transacciones varias veces en un día. O sea que si antes yo se ejecutaban 1000 transacciones diarias, bueno, ¿qué pasa si en lugar de 1000 transacciones ahora se ejecutan 2000, 3000, ¿verdad? Y ir midiéndolo en diferentes lapsos del día, puede ser que necesitemos hasta meses para poder decir si el tiempo de respuesta que estoy obteniendo es el indicado. Un ejemplo es que el sistema debe funcionar sin incidencias durante 24 horas, ¿verdad? Entonces, para yo poder decir esto, probablemente yo debería de tener mínimo unos 3 meses de evaluación del sistema para decir que el sistema realmente estuvo funcionando las 24 horas del día, ¿verdad? Por un periodo de 3 meses. Y eso en realidad pareciera poco. Podría ser que uno podría hablar aquí hasta de un año, ¿verdad? Y que este tipo de pruebas probablemente las tengan que hacer en servicios tan consumidos como Facebook o Amazon, ¿verdad? Que ahí las tiene que ser 24/7, ¿verdad? Entonces, necesitamos de periodos de tiempo prolongados para poder decir si realmente el sistema está cumpliendo o no con este tipo de criterios. Y otro tipo son las pruebas de volumen de base de datos, que son pruebas diseñadas específicamente para aplicaciones que van a acceder a enormes almacenes de datos y que básicamente aquí lo que nos interesa medir es que generalmente cuando uno está haciendo pruebas, pues la base de datos está limpia, pues no tiene muchos datos y el rendimiento no es el mismo a cuando la base de datos está llena o se acerca o supera esa capacidad máxima de la base de datos. Entonces aquí lo que nos interesa es medir, bueno, ¿qué va a pasar cuando la base de datos esté llena o casi llena, ¿verdad? Entonces lo que nos interesa es medir, bueno, los índices están funcionando bien o se deberán crear nuevos índices, etcétera, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el tiempo de respuesta relacionado al volumen que tenga la base de datos, ¿verdad? Entonces, esos criterios también en ocasiones son muy importantes de analizar. Preguntas. ¿Preguntas? De mi parte no, Profe, profe. yo sí tenía una. Como Ajá. cuánto es recomendable, digamos, hacerle como cargas de usuarios, por ejemplo, a una página, por ejemplo, para yo decir ya en producción, como, por ejemplo, hago una página web y yo quería probarla para producción, entonces, como cuántos usuarios le podría hacer cargar al servidor para que sea una prueba ya relativamente aceptable. Eso depende del servidor y depende de la estimación que se tenga. Depende de la estimación que se tenga de la capacidad del servidor o de la cantidad de usuarios que yo quiera medir, ¿verdad? Generalmente eso yo lo podría definir en la prueba. Lo que me interesa es medir si el sistema soporta 1000 usuarios en tanto tiempo o algo así. Es variable, no sé si me explico, porque si tengo un servidor con muy buenas características, probablemente no tiene sentido evaluar con 100 usuarios, porque tiene muy buena capacidad de servidor. No sé si me explico.
Sí, depende, digamos, del servidor, lo que uno esté pagando en la nube, digamos, para evaluarlo, sería conveniente. Está Sí. bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿y qué tipo de software se utiliza normalmente para ese tipo de pruebas? Vamos a utilizar una aplicación que se llama JMeter. Es de Apache. Esa, es una aplicación relativamente fácil de utilizar que, que nos da muy buenas prestaciones para ese tipo de pruebas. De hecho, bueno, yo lo estoy subiendo al Tech Digital, pero es un poquillo pesado. Lo pueden buscar y descargarlo de Google. Se llama Apache JMeter. La versión que yo tengo es la 5.3. Creo que debe ser la última que está. Sí, la 5.3 es la última que está disponible. El que vamos a descargar es los binarios, el archivo.zip. Si hay alguno que está trabajando en Linux, puede descargar la otra versión, porque está para los dos sistemas operativos, Windows y Linux. Vamos a ver si ya se terminó de subir. Y todavía me falta un poquito. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el software? Apache JMeter. Ya está en el Tech Digital en la clase 14.
Profe, después de descargarlo. Ya voy a explicar. Ok. Ok, una vez que lo descargan, es un archivo .zip, entonces hay que descomprimirlo. Nos vamos a ir a la carpeta bin y ahí está este archivo que se llama apache.jmeter.yart. En realidad es un archivo ejecutable de Java y le damos clic. Si hay alguno que está en Linux, me dice para explicarlo, pero en realidad nada más sería ejecutar en la terminal un comando para que lo pueda abrir, pero funciona exactamente igual. Profe, ya code no lo ocupamos. No, Ok. ya aviso eso, no lo ocupamos. Esta aplicación tiene esta pantalla, tiene, ¿verdad?, todos los menús para poder hacer los procesos de gestión, ¿verdad? Guardar un plan, editarlo, hacer búsquedas. Este botón verde que está aquí es el de correr la prueba, como cuando hacemos el ng-test, ¿verdad? O el protractor.conf. Esto es para ejecutarlo. Los resultados se almacenan en diferentes componentes. Ahorita vamos a ver qué tipos de componentes podemos usar. Y esos dos botones que están aquí es para poder limpiar esos componentes. Como recomendación les digo que cada vez o antes de que van a ejecutar una prueba, primero limpien y después ejecuten. Porque si no, pues les va a quedar datos de la prueba anterior en el componente. Entonces hay que limpiar cada vez. Aquí solo limpia el componente en el que yo me encuentro actualmente y limpia todos los componentes. Entonces lo mejor sería siempre presionar este botón y luego ejecutar la prueba. En el plan de pruebas yo lo que hago es agregar componentes. Entonces, para agregar componentes a ese plan de pruebas, nada más le doy clic derecho, añadir. Y tengo diferentes componentes que yo puedo agregarle. Por ejemplo, están los hilos, que lo que hacen es simular los usuarios. Entonces, cada hilo es un usuario. Y yo puedo tener muchos hilos que ejecuten un proceso o puedo tener un hilo que obviamente estamos diciendo que lo que hace es simular un usuario que ejecuta una serie de actividades o de pasos dentro de la aplicación. Están los elementos de configuración, que básicamente son como estos elementos de configuración para ponerlos de este modo o para contextualizarlos un poco con lo que hemos venido haciendo en Angular con las pruebas, son más o menos como el before each. Estos son como valores por defecto que yo voy a utilizar cada vez que necesito ejecutar la prueba. Entonces ella los toma ahí como referencia. Entonces, para que tengan una idea, es como un before each. Yo puedo configurar, por ejemplo, una conexión a una base de datos, entonces no tendría que estarlo haciendo constantemente, sino una única vez. Que es el mismo de base JDBC, ¿verdad? Que es para conectarnos a una base de datos. Entonces no tendría que estarme conectando cada vez, sino que lo puedo hacer de una forma global. Elementos de configuración de un login. Puedo tener elementos de configuración de cookies, algunas páginas, por ejemplo, que los necesitan. Conexiones a
una página, ¿verdad? Cuando yo necesito decirle, necesito que siempre vaya a esta URL, entonces esas cosas yo las puedo tener definidas. Están los receptores, que son, estos son los componentes que les digo yo que guardan los resultados. Entonces, hay diferentes formas de visualizar la información. Yo puedo tener gráficos, puedo tener informes. Ahora vamos a ver algunos, pero estos son los componentes que me van a permitir ver cuál fue el resultado que se obtuvo de la ejecución de la prueba. Puedo tener temporizadores, que son como ahora que utilizamos, ¿verdad? Una pausa o ese tipo de cosas, ¿verdad? Son como relojes que lo que hacen es dormir, un sleep, ¿verdad? Hay una cierta cantidad de tiempo. Luego están los preprocesadores o los procesadores, que son ya los que se encargan básicamente de hacer esa petición, una petición, ¿verdad? Si es una base de datos, entonces, o si es a una página web, entonces ya hacer específicamente la petición. Que, de nuevo, si lo asociamos un poco a lo que hemos venido hablando, probablemente el preprocesador sea ya el lead, ¿verdad? Básicamente vaya y haga la petición. Luego están las aserciones, que eso es como el spec que estábamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una aserción, por ejemplo, de tamaño, que quiero que la respuesta sea igual a 10, o puedo hacer una aserción en la respuesta del texto, etcétera. Y ya puedo definir diferentes tipos de pruebas. Y ahí, conforme vamos agregando elementos, puedo agregar otros elementos. Para empezar, entonces, vamos a crear el primer caso de prueba. Lo que voy a hacer es, a este plan de pruebas, le voy a agregar un grupo de hilos. Entonces, al plan de pruebas, le doy clic derecho, añadir hilos, grupo de hilos. A este grupo de hilos yo le puedo cambiar el nombre, digamos que le voy a llamar mis usuarios. Aquí lo que voy a definir es el número de hilos que yo necesito. Entonces, si por ejemplo en mi prueba definí que voy a tener 100 usuarios, pues entonces ahí voy a tener 100. Si, no sé, definí que lo que voy a tener es 10, pues entonces ahí voy a tener 10. Por ahorita vamos a ejecutar con un único usuario y después vamos a ver cómo cambia cuando vamos modificando esos valores. En el contador del bucle, en realidad lo que hace es que este usuario repita este proceso una cantidad de veces X. Entonces, si yo le digo 10, ese usuario va a hacer todo lo que yo indique dentro de este componente 10 veces. ¿Verdad? Entonces, eso es como cuando yo le digo, bueno, quiero que el usuario visite la misma página 5 veces. Entonces, aquí yo le pongo 5. Entonces, viene y abre la página, el home, luego vuelve a abrir el home, luego abrir 5 veces, ¿verdad? Hace ese proceso una X cantidad de veces. Y este periodo de subida, que está dado en segundos, lo que hace es que cada cuánto yo quiero que este grupo de hilos esté, o ese número de hilos esté iniciando. Puede ser que quiero que todos inicien al mismo tiempo, o puede ser que quiero que vayan más pausados. Aquí yo tenía un ejemplo. Si yo tengo 10 hilos y el periodo de subida es de 100 segundos, entonces cada hilo se va a iniciar cada 10 segundos. Entonces, empezamos, iniciamos uno. A los 10 segundos inicia el segundo. A los 20 segundos inicia el tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de segundos que le pongo aquí, lo que estoy haciendo es retrasando el inicio de los hilos, ¿verdad? Para que inicien
en periodos más distantes. Pero ahorita lo vamos a dejar así. En mis usuarios ahora lo que voy a hacer es dar clic derecho y voy a añadir un elemento de configuración. Y valor por defecto para petición HTTP. Entonces, añadir elemento de configuración, valores por defecto para petición HTTP. En el nombre le voy a escribir mi URL. En el nombre del servidor, es el servidor al cual nos vamos a conectar. En este caso, el nombre del servidor es jmeter.apache.org. Aquí algunos otros valores que yo puedo indicarle, por ejemplo, es el puerto, si utiliza un puerto distinto, etcétera. Por el momento lo vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a agregar es un muestreador. Entonces, aquí a mis usuarios le voy a dar a añadir muestreador petición HTTP. Entonces, aquí yo lo que hice fue configurar, es como el before each dijimos, y ahora lo que voy a hacer ya ahora sí es la petición, que es como el it. Y ya no tengo que indicar el nombre del servidor porque ella lo va a obtener de este elemento de configuración o de este valor por defecto. Sino que nada más tengo que indicar la ruta. En este caso, la ruta a la que vamos a ir es index.html. A esa nombre le vamos a llamar homepage, a esa petición. Voy a agregar una siguiente petición, que es otra vez en mis usuarios, añadir muestreador, petición HTTP. Ahora nos vamos a conectar a esta otra ruta que se llama Changes. Y aquí le vamos a cambiar el nombre por Changes Page. Ok, entonces, en esta prueba, este usuario lo que va a hacer es visitar estas dos páginas. Y lo que queremos es obtener cuál es el tiempo de respuesta, ¿verdad? O medir el tiempo de respuesta de este usuario accediendo a esas páginas. Entonces, le voy a añadir a mis usuarios ahora un receptor. Le voy a agregar un ver árbol de resultados y también voy a agregar para que puedan ver dos opciones, añadir receptor, un informe agregado. Para poder ejecutar la prueba,
Para poder ejecutar la prueba, tiene que estar guardado el proyecto. Entonces, la voy a dar guardar ahí mismo en la misma carpeta bin. Puedo buscar otra si quiero, pero yo lo voy a guardar ahí mismo. Le voy a llamar ejemplo 1. Y les dije que con este botón verde se corría. Entonces vean que ahí ya, cuando esto está en verde, quiere decir que accedió bien a la página. Si estos objetos están en rojo, quiere decir que no se pudo conectar a la página. Y en el informe agregado, lo que hace es decirnos, bueno, usted se conectó a estas dos páginas, el tiempo de respuesta de conexión, este tiempo medio, es 1601 milisegundos y 574 milisegundos. Luego aquí me da si tuvo un porcentaje de error y cuál fue el rendimiento. Me da cuál fue el tiempo mínimo y el máximo. Entonces, cuando tienes más interés o más significado, cuando me conecto obviamente más veces y no solo una vez. Si me voy otra vez a mis usuarios y modifico, por ejemplo, ya no quiero que sea un usuario, sino que quiero que sea 10 usuarios, entonces lo que va a suceder es que cada usuario va a venir y va a visitar el homepage, entonces voy a tener 10 respuestas y 10 respuestas para cada uno. Probablemente este sitio web en este momento está siendo muy consultado, porque si yo me estoy conectando y ustedes también, entonces van a ser muchísimos más los usuarios que se están accediendo, ¿verdad? Y no solamente yo. Entonces puede ser que nos dé un tiempo de respuesta, digamos, un poco lento, y es porque todos lo estamos accediendo al mismo tiempo. Cuando yo ejecutaba esta prueba, por ejemplo, en el TEC, lo que hacía ese sitio web es que nos bloqueaba la dirección IP, porque recuerden que como estamos conectados por la dirección pública del TEC, él detecta que todos estamos saliendo por la misma línea, entonces lo que hacía era que bloqueaba la dirección, entonces ya no podíamos seguir ejecutando las pruebas. Aquí como ya ahora estamos todos distribuidos, pues probablemente solo que haya alguno que ponga a ejecutar muchísimas pruebas y se quede ahí esperando, puede hacer que lo bloquee, pero es menos probable que pase. Recuerden que les dije que para volver a ejecutar la prueba, lo ideal o lo mejor sería que limpien, ¿verdad?, los objetos, porque si no, va a quedar los resultados de la prueba anterior y vuelvan a ejecutar. Entonces, vean, ahí está ejecutando y ya terminó. Vean que ahora ya tuve 10 respuestas de esta y 10 respuestas de esta. Si el porcentaje de error tiene algún valor, hay que revisarlo. Generalmente para que la prueba funcione, lo ideal es que el porcentaje de error esté en 0, a no ser que a mí me interese ese porcentaje de error, ¿verdad? Preguntas hasta aquí. Profe, a mí solo me pasó como una prueba, la de Change Page, como que no me funciona. Probablemente es la URL que está mal escrita, pero voy a dejar de compartir para que usted pueda mostrarnos y ver qué es lo que le está pasando. Puede pararse ahí en el cosito rojo, en la otra, el primero. Vaya a petición, en la pestaña que está aquí, ahí mismo, aquí. Ahí donde está ese código que aparece en azul, suba en petición. Ajá. Le quedó un espacio en blanco después de HTML.
Entonces, limpie y vuelve a ejecutar. Ya, era eso. Profe, a mí no me deja guardar el proyecto. No sé si le comparto la pantalla. Ajá. ¿Qué le dice? Mae, No entiendo. yo tenía un problema similar. A mí solamente me deja guardarlo en los bins del mismo programa donde venía empaquetado el Apache de JMeter. Si intento guardarlo en otro lado, no me deja. No sé si sea el mismo problema. Sí, me da Ve, ese error, acceso a mí denegado. me da el acceso denegado, sí. Tienen que guardarlos en el mismo lugar en que está el ejecutable de JMeter. Ah, ok. Bueno, entonces voy a intentarlo así. ¿Algún otro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, y aquí si uno quisiera como hacer búsqueda, sería nada más con el otro tipo de pruebas que hicimos anteriormente. Digamos, si yo aquí ¿Cómo no puedo, búsquedas? por ejemplo, este tipo de pruebas son solo como para cargar el servidor. No servirían también como integrarlas como con las pruebas que hicimos antes en Protacto. Ok, Tienen dos objetivos totalmente distintos. ¿Cómo fue que agregó la URL? Es que me perdí en esa parte. ¿Que agregó la URL a dónde? Es en mis usuarios, usted agregó un componente más que se llamaba mi URL, creo. Que me no, Sí, era una añadir elemento de configuración, valor por defecto para petición HTTP. perfecto, gracias. profe, la velocidad de respuesta y eso es lo que sale en la parte del informe agregado. Sí, el tiempo de respuesta, la media. ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted me ha probado un paquete de Python que se llama como Locus. Bueno, es como una página ahí también, locus.io, y uno lo importa en Python y también para hacer ese tipo de pruebas. No tiene referencias de ese paquete, no lo sabe. No, no lo he usado. Em, Algunas otras cosas que tiene este sistema
es que yo puedo mover elementos con solo arrastrarlos. Entonces, digamos, si quiero que primero uno o el otro, ¿verdad? Yo simplemente los voy moviendo. También puedo habilitar y deshabilitar componentes. Entonces, por ejemplo, si no quiero que me muestre este resultado, entonces simplemente lo deshabilito. Y si quiero que, pues, entonces lo vuelvo a habilitar. Por ejemplo, también tiene cosas como que yo puedo duplicar todo este grupo de hilos, ¿verdad? Entonces ya no quiero que ejecute lo deshabilito, entonces solo va a ejecutar este grupo de hilos. Lo puedo eliminar, lo puedo también copiar y pegar, ¿verdad? La herramientilla es como bastante flexible. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a hacer, o bueno, nos faltan tres ejemplos más. En realidad los ejemplos no son nada del otro mundo, no son complejos, son bastante rápidos de resolver. Vieron que ahora, digamos, lo que duramos si acaso fue, tal vez me duré un poco más porque expliqué cosas puntuales de la herramienta, pero haciendo el ejemplo en realidad fue bastante rápido, 15, 20 minutos. Entonces, los tres ejemplos que nos hacen falta los vamos a dejar para la próxima semana y después de resolver esos tres ejemplos, entonces hacemos el laboratorio número 3 de automatización de caja negra. Si no hay más preguntas o comentarios, entonces nos vemos la próxima semana. Profe, Sí. en el laboratorio, digamos, con respecto a las pruebas de automatización, habría que resolver en diferentes browsers, porque, digamos, bueno, yo me quedé intentándolo en el receso y intenté con Edge también y no lo logré, digamos, ni con Firefox. No me funcionó, No, entonces. solamente con uno. Ah, ok, gracias. Profe, tal vez sí, antes de irse, me dio un error. Creo que es similar al del compañero, pero no, digamos. En este changes me da el error, pero aquí sí puse bien Es la que lo puso en dirección. el nombre del servidor y no en la ruta. Ah, ok. Sí, tienes razón. Gracias. Y ahora sí. Listo. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, chao.